Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es 2 de agosto de este año 2023. Amanece un nuevo día que el Señor nos concede y nos ponemos en su santa presencia. Él dirige nuestro corazón con la obra misma del Espíritu Santo. Jesús es el tesoro escondido y nosotros estamos llamados a hacer una apuesta de verdad para venderlo todo y quedarnos siempre con el Señor. Que este día esté lleno de la misericordia del Señor, que nuestra fe crezca y que sea el mismo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el que afiance nuestros pasos en la ruta misma de sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de Dios, hermanos, en este día encontramos lo que significa realmente la amistad con el Señor. La amistad con Dios tiene que ser lo más valioso y esencial para nosotros, sobre todo porque en una experiencia de un mundo que es cambiante, tenemos que mirar siempre a Jesús como aquel que nos da estabilidad, como el Señor que vino a establecer el reino por encima de todas las situaciones de los hombres, para que entendamos que es su palabra y es su vida la que nos darán también vida a cada uno de nosotros. Pero miremos también hoy la primera lectura. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo y allí encontramos a Moisés, que ha bajado de la montaña del Sinaí después de que Dios le ha entregado las tablas de la ley. La gente miraba a Moisés como ese hombre que estaba brillante, ese hombre que tenía el rostro con la luz de Dios. Y es que de verdad Moisés tuvo allí en el Sinaí un encuentro profundo con el Señor Yahvé, con el Dios verdadero. Y por eso irradia todo lo que significa la presencia de Dios. Dios es paz, Dios es gracia, Dios el Señor es la luz que ilumina a todo hombre. El rostro resplandeciente está hablando de esas cualidades. Moisés manifiesta la paz que concede el Dios de la alianza, el Dios verdadero, el Dios que lo llamó a esa montaña a pasar con él todo ese tiempo mientras el mismo Señor le instruía la fuerza y la verdad de los mandamientos. Yo creo que vale la pena mirar cada uno de nosotros lo que significa esta experiencia de Moisés como el hombre que da testimonio del verdadero encuentro con Dios. El rostro que brilla no es simplemente una cuestión de la apariencia física. El rostro que brilla está hablando de una vida que se entregó al plan de Dios, y el Señor usa a Moisés como quien se ha constituido un verdadero instrumento de su luz, de su guía, porque el pueblo necesita la luz de Dios
y Moisés lleva la luz de Dios. El pueblo necesita ser guiado y Moisés, con la instrucción del Señor, guía al pueblo por el camino de un proceso de verdadera liberación, de un proceso de afianzamiento en orden a las promesas que han salido del corazón del mismo Señor Dios. La luz estará pues dándonos a entender que el brillo de Moisés es encuentro de verdad con Dios. El que se encuentra con el Señor en la oración tiene que dar testimonio así como Moisés. Los encuentros con Dios tienen que llevar no un brillo simplemente aparente. Los encuentros con el Señor tienen que llevar a la persona a que su vida cambie, a que se vaya toda la oscuridad y permanezca la luz de verdad. Porque el Señor lo que más desea es que nuestra vida irradie su presencia, es que en nuestra vida podamos comunicar lo que es el Señor. El Señor es amor, el Señor es misericordia. Yo creo que es muy amplio lo que hoy sucede en la primera lectura, es decir, se da para muchas interpretaciones. El ver a Moisés con el rostro brillante es sencillamente decir, estaba con el que lo es todo, porque Dios lo es todo para la vida de cada persona. Todo también va en la medida de la fe, porque si creemos en el Señor, cada día nuestra vida se abre más a su promesa, a su luz, a su gracia. Por eso vendrá el Evangelio de este día a traernos el Evangelio del pasado domingo. Y en el Evangelio encontramos cómo Jesús está diciéndonos que el reino es como un tesoro escondido y que el que lo encuentra va y vende todo lo que tiene para comprarse el terreno donde está el tesoro escondido. La vida es de buscar siempre en Dios, y en Dios tenemos que buscarlo todo: nuestros sueños, nuestra estabilidad. En Dios tenemos que buscar nuestra salvación. En el Señor tenemos que buscar nuestros estados de gracia, porque solo la gracia de Dios podrá transformar nuestra existencia. En ningún otro pasaje de la Biblia podemos ver esa manera como Jesús quiere valorar lo que significa el reino. El reino es un verdadero tesoro, y el que lo encuentra está llamado en libertad a ser una verdadera opción. Nunca dejemos a un lado la experiencia de Dios cuando el Señor ya nos ha mostrado la fuerza de su amor y lo que Él espera de cada uno de nosotros. El tesoro escondido es cuestión también de aquel que al venderlo todo se da cuenta que el encuentro con el Señor requiere empezar de nuevo. Y empezar de nuevo nos estará diciendo que ya lo del pasado no nos importa, que lo que nos interesa es la vida en Dios, porque la vida en Dios es la que planifica todo nuestro ser. El tesoro escondido es realmente todo lo que significa la proyección de una vida de quien decide quedarse con Dios y desde Dios hacer todo un caminar en fe, en gracia, en bendición. Vivamos pues este día y dejemos que la palabra sea quien transforme nuestro interior, porque la palabra del Señor nos hará comprender de que no hay nada más valioso que tener la amistad con Él. Y si la amistad con Dios vale, pues hay que vender todo lo que realmente nos impide ser herederos del reino de Dios. Heredar el reino
es manifestación misma de la misericordia, pues el Señor nos llama a vivir con Él. Jesús quiere que te quedes a vivir con Él en el Evangelio, que encuentres la fascinación de la buena nueva. El Señor quiere que tengamos parte con Él, y esto implica también decisiones en nuestro camino de fe, porque así como Moisés con su rostro radiante manifestó que él lo había entregado todo a Dios y que Dios se había dado todo a él en el encuentro, pues eso está hablando de que Moisés vivió en toda disposición para Dios y alcanzó la obra de Dios en su propia vida. Ser instrumento de liberación espiritual y ayudar al pueblo en el paso de una verdadera alianza de fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hoy hacer la coronilla al glorioso patriarca.